Ella no recibe nada. Me aseguré de ello. Gloseó mi madrastra. El abogado se aclaró la garganta. Señora, usted no puede cambiar un fideicomiso que ya transfirió $50 millones el año pasado. Su rostro se puso blanco. Las oficinas legales de Henderson, Blackwood y Asociados olían a cuero viejo y a dinero más viejo aún. Me senté en la sala de espera, estudiando los óleos de socios con rostro severo, mientras mi madrastra, Diane, presidía con sus hijos, Brandon y Chloe, planificando sus derroches de gastos y susurrando con emoción. Lo primero que haré será comprar ese yate, anunció Brandon, deslizando el dedo por su teléfono. El de 60 pies que vimos en Miami. Yo estoy pensando en una casa en los Hamptons, añadió Chloe, agitando su cabello decolorado. Algo de buen gusto, quizás 8 dormitorios. Diane les acarició las manos con sus uñas perfectamente manicuradas, las mismas uñas que habían estado hurgando en la fortuna de mi padre durante los últimos 7 años. Ahora, hijos, no seamos, discutiremos las inversiones después de que manejemos las formalidades. Me lanzó una mirada de puro veneno desde el otro lado de la sala de espera. Respondí revisando mi teléfono, fingiendo estar absorta en correos electrónicos mientras ella se consumía. Aunque no sé por qué se molestó en aparecer siquiera, Diane susurró a medias. Harold dejó muy claras sus voluntades antes de morir. Harold. Ni siquiera podía llamarlo mi padre, ni siquiera ahora. La recepcionista apareció. El señor Blackwood los verá a todos ahora. Entramos en la sala de conferencias donde James Blackwood nos esperaba, con la carpeta del testamento de mi padre extendida ante él. Se esforzaba mucho por mantener su compostura profesional, pero algo en sus ojos sugería que estaba conteniendo la diversión. Por favor, siéntense todos, dijo, señalando las sillas. ¿Puedo ofrecerles agua, café? Esto podría tardar un poco. Vamos a terminar con esto de una vez, dijo Diane bruscamente, instalándose en lo que claramente pensaba que era la posición de poder en la mesa. Tengo una reunión con mi asesor financiero a las 3. Por supuesto. El señor Blackwood abrió la carpeta. Primero, permítanme expresarles mis condolencias por la pérdida de Harold Morrison. Fue un cliente durante más de 30 años y... Sí, muy triste, interrumpió Diane. Ahora, sobre la división del patrimonio, señor Blackwood. Su ojo se contrajo ligeramente. De hecho, comencemos con la lectura del último testamento de Harold Morrison, fechado, déjeme ver, hace 5 años. ¿5 años? Pregunté en voz baja. ¿No se actualizó más recientemente? La risa de Diane fue aguda como un cristal rompiéndose. Oh, cariño, realmente no entiendes cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Harold y yo revisamos todo después de nuestra boda. Nos aseguramos de que el patrimonio se quedara en la familia inmediata. La familia inmediata, repetí. Significa la gente que realmente lo cuidó en sus últimos años, dijo Diane dulcemente, no la hija que apenas lo visitaba, demasiado ocupada con su pequeño trabajo sin fines de lucro para pasar tiempo con su padre. Pensé en todas las visitas que ella había programado misteriosamente durante sus citas en la peluquería, las cenas familiares que había olvidado decirme, las veces que le había dicho a mi padre que yo estaba demasiado ocupada cuando él había preguntado por mí. ¿Procedemos?, preguntó el señor Blackwood, y de nuevo, ese extraño brillo de diversión reprimida. Por favor, hágalo, dijo Diane. Creo que encontrará que todo es bastante sencillo. El patrimonio se divide entre yo y mis hijos, con una pequeña ofrenda dejada a la caridad. En cuanto a Andrea aquí, ella no recibe nada. Anunció Diane triunfalmente, incapaz de contenerse más. Me aseguré de ello. 7 años de matrimonio y finalmente logré que Harold entrara en razón sobre su hija desagradecida. No estás en el testamento, Andrea. Ni un centavo. La habitación quedó en silencio. Brandon y Chloe sonreían como tiburones que habían olido sangre. Diane parecía un gato que se había tragado un aviario entero. Fue entonces cuando el señor Blackwood empezó a reír. No una risita, no un aclararse profesional de la garganta. Una carcajada genuina y completa que resonó en los paneles de caoba. Lo siento, dijo, secándose los ojos. Eso fue poco profesional. Es solo que, señora Morrison, ¿sabe usted lo que es un fideicomiso revocable en vida?
La expresión triunfante de Diane titiló. Claro que sí. Es un instrumento financiero. Muy bien, dijo el señor Blackwood, aún conteniendo las risitas. ¿Y sabe cuándo Harold estableció el fideicomiso de sus hijos? ¿Hijos?, espetó Diane. Solo tenía una hija, ella. En realidad, el señor Blackwood sacó otra carpeta, esta mucho más gruesa. Harold estableció el fideicomiso familiar Morrison hace 28 años, cuando Andrea tenía 10. Ha estado creciendo desde entonces. Así que, la voz de Diane estaba perdiendo su confianza, lo revocó cuando actualizamos el testamento, ¿verdad? El señor Blackwood sacó un documento. Porque tengo aquí los documentos del fideicomiso, incluyendo todas las enmiendas. La última se hizo hace 13 meses. ¿Sabe lo que es interesante de los fideicomisos, señora Morrison? Diane no dijo nada, su rostro empezaba a palidecer bajo su costosa base de maquillaje. Son completamente independientes de los testamentos, continuó el señor Blackwood. Y en este caso, el fideicomiso fue estructurado para transferir todos los activos a Andrea en su 38º cumpleaños o tras la muerte de Harold, lo que ocurriera primero. Eso es imposible, susurró Diane. Andrea, el señor Blackwood se volvió hacia mí. ¿Cuándo fue su cumpleaños? Hace 14 meses, dije en voz baja. Papá me hizo una fiesta, una pequeña. Diane estaba en un fin de semana de spa. Ah, sí. El señor Blackwood asintió. El fin de semana en que Harold vino a verme. Fue bastante específico con los tiempos, quería asegurarse de que todo se transfiriera limpiamente antes de cualquier posible complicación. Dijo, volviéndose hacia Diane, señora, no puede cambiar un fideicomiso que ya transfirió $50 millones el año pasado. El rostro de Diane se puso blanco como el papel fresco. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. 50, la voz de Brandon se quebró. 50 millones. En realidad, corrigió el señor Blackwood, ese era el valor hace 14 meses. Con el rendimiento del mercado y las reinversiones de dividendos, actualmente está valorado en aproximadamente 57 millones. ¿Pero las casas?, gritó Chloe. ¿Los coches? Las cuentas bancarias. Todo en poder del fideicomiso, explicó el señor Blackwood pacientemente, el cual se transfirió a Andrea el año pasado. Ustedes han estado viviendo en las casas de Andrea, conduciendo los coches de Andrea y gastando el dinero de Andrea durante los últimos 14 meses. Finalmente hablé. Papá me dijo que esperara. Dijo que sería mejor dejar que todo se desarrollara naturalmente. Quería ver si cambiarías, Diane. Si dejarías de ser tan. Busqué la palabra. ¿Indagadora? Esto es fraude, espetó Diane. Demandaremos. Harold no estaba en sus cabales. En realidad, el señor Blackwood sacó un informe médico. Harold tuvo una evaluación cognitiva exhaustiva hace 13 meses. Puntuaciones perfectas en todos los ámbitos. También tuvo a 3 psiquiatras que confirmaron su capacidad mental. Él era, y cito, tan agudo como un alfiler y el doble de directo. Sus palabras, no las mías. ¿Pero por qué?, preguntó Brandon, luciendo genuinamente confundido. ¿Por qué haría esto? Lo miré con algo casi parecido a la lástima. Porque vio lo que estaban haciendo, todos ustedes. Las tarjetas de crédito que sacaste a su nombre, Brandon. Las joyas que compraste y cargaste a sus cuentas, Chloe. Y tú, Diane, me volví hacia mi madrastra, el aislamiento sistemático de sus amigos y familia, las confusiones de medicamentos que lo mantenían aturdido, la forma en que mudaste a tu madre a la casa de huéspedes sin preguntar. No puedes probar nada de eso, siseó Diane. No tengo que hacerlo, dije. Papá ya lo hizo. Contrató a un investigador privado hace 2 años. ¿Quieren ver los informes? El señor Blackwood produjo otra carpeta, gruesa con fotografías y documentos. Harold estaba particularmente interesado en su primer matrimonio, señora Morrison. ¿Cómo murió su primer esposo, de nuevo? ¿Una confusión de medicamentos, no es así? El silencio en la habitación era ensordecedor. Ahora, continuó el señor Blackwood briskly, discutamos el testamento real. Es bastante simple. A mi querida esposa, Diane Morrison,
le dejo la suma de $1, la cantidad que verdaderamente merece. A Brandon y Chloe Whitfield, les dejo lo mismo. El resto de mi patrimonio, que consiste principalmente en efectos personales, ya que el fideicomiso ya transfirió todos los activos, va para Andrea. Sacó 3 billetes de $1 y los puso sobre la mesa. Eso es todo, susurró Chloe. $1. En realidad, dije, metiendo la mano en mi bolso, tengo algo para cada uno de ustedes. Saqué 3 sobres. Avisos de desalojo. Tienen 30 días para desalojar mis propiedades. Todas ellas. No puedes desalojarnos, Diane se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. Soy su viuda. Eres una inquilina, corregí. Viviendo gratis en mi casa. Bueno, casas. La propiedad principal, la casa de la playa, la cabaña de la montaña y cualquier apartamento que Brandon haya estado manteniendo en la ciudad. ¿Cómo supiste?, comenzó Brandon. De la misma manera que papá sabía sobre tus deudas de juego, dije, y la adicción a las compras de Chloe, y la interesante historia de inversiones de Diane. No eran ni de lejos tan inteligentes como pensaban. El señor Blackwood se aclaró la garganta. Hay un asunto más. La carta de Harold, para ser leída después del testamento. Sacó un sobre y me lo entregó. Insistió en que lo leyera en voz alta. Lo abrí, reconociendo la letra de mi padre. Mi queridísima Andrea. Si estás leyendo esto, entonces nuestro plan funcionó perfectamente. Lamento el engaño, pero necesitaba saber quién era realmente Diane, y necesitaba protegerte mientras lo descubría. Tuviste razón al sospechar cuando me volví a casar tan rápidamente después de la muerte de tu madre. Tus instintos siempre han sido excelentes. Lo que no sabías era que yo ya estaba enfermo. El diagnóstico de cáncer llegó solo semanas después de la boda. Pensé que Diane me cuidaría, pero en cambio, reveló su verdadera naturaleza. Gracias por confiar en mí cuando te pedí que me siguieras el juego. Gracias por fingir ser dejada de lado mientras yo movía los activos al fideicomiso. Gracias por dejar que pensaran que habían ganado mientras asegurábamos tu futuro. A Diane, Brandon y Chloe, sé exactamente lo que son. Los informes del investigador están con el fiscal de distrito, quien prometió revisarlos después de mi muerte. Les sugiero que usen sabiamente su aviso de 30 días. Andrea, hija mía, eres todo lo que podría haber esperado, fuerte, paciente, inteligente, y sobre todo, buena. Cuida la fortuna que te he dejado, pero más importante aún, cuídate a ti misma. Todo mi amor. Papá. Pide el anillo de compromiso de tu madre está en el cajón de mi escritorio, el segundo a la izquierda. Lo escondí cuando Diane empezó a mirarlo con deseo. Ahora es tuyo, como ella siempre quiso. Cuando terminé de leer, Diane se había desplomado de nuevo en su silla. Brandon estaba enviando mensajes de texto frenéticamente, probablemente a su corredor de apuestas. Chloe estaba llorando, el rímel corriendo en ríos negros por sus mejillas. ¿Hay algo más?, preguntó Diane al señor Blackwood, su voz apenas un susurro. Solo esto, dijo, sacando un documento más. Una orden de restricción. Andrea la presentó esta mañana. No debe tener contacto con ella después de que desaloje las propiedades. Cualquier intento de impugnar el fideicomiso o el testamento resultará en una aplicación inmediata. Ustedes planearon esto, dijo Diane, mirándome fijamente. Ambos planearon esto. Papá lo planeó, corregí. Yo solo seguí su ejemplo. Justo como tú seguiste el mismo manual que usaste con tu primer marido. ¿Oh, creíste que papá no sabía sobre Charles? ¿Sobre la póliza de seguro? ¿Sobre el medicamento que le diste? Eso nunca fue probado, dijo Diane rápidamente. No, asentí. Pero es interesante cómo la historia se repite. O lo habría hecho, si papá no hubiera sido más inteligente de lo que le dabas crédito. Me puse de pie, recogiendo mis copias de los documentos. Señor Blackwood, gracias por todo. Por ayudar a mi padre a proteger lo que más le importaba. Es un placer, dijo, aún conteniendo una sonrisa. Su padre era un hombre brillante. Esta fue la planificación patrimonial más elegante que he visto en mi vida. Mientras llegaba a la puerta, Diane gritó, Andrea, por favor.
Yo era su esposa. ¿Eso no cuenta para algo? Me volví. Cuenta exactamente por lo que tú pusiste en el matrimonio, mentiras, manipulación y codicia. Papá descubrió tu verdadero valor, Diane, $1. Él fue generoso. Yo no te habría dado tanto. Los dejé allí, sentados en su conmoción, mirando sus billetes de $1. En el estacionamiento, me senté en mi coche, ya no del fideicomiso, en realidad mío, y solté un aliento que había estado conteniendo durante 14 meses. Mi teléfono sonó. Sharon, la enfermera de papá, la única a la que Diane no había logrado despedir. ¿Cómo salió?, preguntó ella. Exactamente como papá predijo, dije. Hasta la exigencia de Diane de pruebas. Él estaría tan orgulloso, dijo Sharon suavemente. Hablaba de ti constantemente esas últimas semanas. Decía que eras la única persona que nunca le pedía nada, solo su tiempo. Lo extraño, admití. Lo sé, cariño. Pero él se aseguró de que estuvieras bien. Eso era todo lo que le importaba al final. No castigarlos, aunque eso fue una buena ventaja. Solo asegurarse de que estuvieras protegida. Después de colgar, conduje al cementerio. La tumba de papá estaba cubierta de flores frescas. Había estado viniendo todas las semanas, aunque Diane le había dicho a todo el mundo que nunca lo visitaba. Lo hicimos, papá, susurré a la lápida. Justo como lo planeaste. Nunca lo vieron venir. El viento susurró entre los árboles y, por un momento, casi pude oír su risa, la misma que había tenido cuando nos sentamos en la oficina del señor Blackwood hace 14 meses, firmando papeles mientras Diane pasaba un fin de semana en el spa. Ella cree que es muy lista, había dicho entonces, pero lista y astuta no son lo mismo. Tú eres astuta, Andrea. Sabes la diferencia entre cuidar de alguien y aprovecharse de todo lo que tienen. Coloqué una sola rosa en su tumba, su favorita, las de coral del jardín de mamá que yo todavía mantenía, y me dirigí a casa. No a la propiedad, donde Diane probablemente estaba empacando frenéticamente, sino a la pequeña casa que papá había comprado en secreto a mi nombre hace años, aquella donde yo había estado viviendo tranquilamente, dejándolos pensar que yo estaba pasando apuros mientras el fideicomiso acumulaba riqueza. Papá tenía razón. Lista y astuta no eran lo mismo. Diane era lista.